Bueno, vamos a hablar de los algoritmos genéticos. Ustedes tienen los apuntes y no le voy a leer textualmente. Me voy a detener en los puntos interesantes. ¿Ok? Después que terminemos esta lectura, por favor, si tienen alguna duda o pregunta, escríbanme a mi correo. Bueno, ¿qué son los algoritmos genéticos? Son métodos de diseño que hacen uso explícito de los mecanismos hallados en los seres vivos, particularmente en la genética de los seres vivos. ¿Ok? Su premisa básica es que las cosas más avanzadas del planeta surgen de la evolución y nadie las diseña. Y allí pone como ejemplo una mano versus la mano torpe de un robot. ¿Ok? Bueno, una cosa interesante es que los procesos genéticos simulados nos permiten pasar por las etapas por las que pasan los seres vivos. Por ejemplo, podemos hacer que en un momento dado estamos diseñando algo. Bueno, que sobrevivan solo aquellos elementos que detectan tornillos. Por ejemplo, claro, pero esa es una condición evolutiva y entonces de allí se desarrollan nuestros algoritmos. Bueno, algunas aplicaciones, la lista es larga, pero allí tienen algunas. Texas Instruments, General Electric, John Deere. John Deere interesantísimo. Ellos producen tractores, pero su stock interno y externo es cero. O sea, lo que llega a la fábrica se produce y sale. Y eso lo hacen algoritmos genéticos. Otro caso interesantísimo es creo que no está por aquí. Bueno, seguimos. Historia de los algoritmos genéticos. Allá hay dos nombres clave. John Holland, que fue el que concibió la idea de procesar mediante la genética, y David Goldberg. David Goldberg fue alumno de John Holland, hizo su tesis. Él era ingeniero, si mal no recuerdo, industrial. Hizo una tesis para distribuir tuberías o algo así en Washington. Total que la tesis de Goldberg, que es discípulo de Holland, se ganó el Young Presidential Award de la National Science Foundation de Estados Unidos. Bueno, respetando la distancia, pero National Science Foundation da un premio que equivale al premio Nobel en Europa. Por supuesto, todavía le falta, ¿no? Pero ahí vamos. Bueno, después que Goldberg, discípulo de Holland, con su tesis en ingeniería industrial, se ganó el premio, entonces ocurrieron muchas cosas. Y una de ellas fue que se despertó el interés por esta área, se escribieron libros y hoy en día hizo por 200.000 papers, todo lo que ustedes quieran, creen que existan y existirán. Bueno, ¿en qué se basan los algoritmos genéticos? Empezamos por el alfabeto. Entonces partimos, por supuesto, estas son así como las premisas, ¿no? Las cosas que damos por cierto. Existe un alfabeto finito, donde el número de caracteres o letras es finito, y con ese alfabeto vamos a definir variables. De hecho, vamos a definir todo, variables, parámetros y operaciones. ¿Ok? Fíjense bien, alfabeto finito para definir las cosas. En la naturaleza, el alfabeto tiene 4 letras, acuérdense de su clase de biología. A, C, G, T, adenina, citosina, guanina y tiamina. ¿Ok? Entonces esas 4 bases pueden formar cadenas larguísimas y es el secreto y digamos la pauta de cómo trabaja el ADN. Lo cierto es que con la naturaleza, con un alfabeto de 4 letras, define todo, las proteínas, los genes, los seres vivos y bueno, etcétera, etcétera. Bueno, con los elementos del alfabeto dijimos que teníamos un alfabeto finito, podemos definir cadenas ordenadas llamadas cromosomas. Entonces, una de las cosas que descubrió Holland matemáticamente, porque él es muy fuerte en matemáticas, es que mientras más cortos los algoritmos, más eficientes. Fíjense que la naturaleza, nosotros en el alfabeto nuestro tenemos 26 letras, pero la naturaleza cogió 4 letras. Y de hecho nosotros en nuestro modelo vamos a coger 2 letras nada más, el 0 y el 1. Bueno, entonces, según Holland, los alfabetos cortos son más eficientes, o sea que nosotros tenemos alfabeto de 2 elementos, 0 y 1. En principio, entonces, para nosotros un cromosoma va a ser una lista o una tira de 0 y 1.
Así como en la naturaleza tenemos una tira de adenina, timina y guanina en un orden que uno lo ve de afuera y pareciera aleatorio. Allí hay unas notas de cuán largo es un cromosoma. Averigüen ustedes mismos, pero es muy largo comparado con su diámetro, por así decirlo. Ok. Estamos en la página, pasamos a las dos páginas siguientes. Estamos en la 1.2, ahora estamos en la 3.4. De nuevo, volvemos a la naturaleza. ¿Cómo ocurre la procreación en la naturaleza? La madre aporta un óvulo y el padre aporta un espermatozoide. Cada uno de esas células tiene una particularidad que solamente tiene media cadena de ADN. El óvulo tiene media cadena, el espermatozoide tiene media cadena, se unen las dos cadenas y entonces tenemos un nuevo elemento, ¿no? Ok, entonces, en los algoritmos genéticos dijimos, vamos enumerando las condiciones. Primero, existe un alfabeto. Segundo, con lo de los elementos del alfabeto podemos hacer cadenas llamadas cromosomas. Tercero, cada cromosoma o string, binario, porque ahora nuestras cadenas van a ser binarias, contiene suficiente información genética para construir o sintetizar un individuo. Ok, entonces no hay problema, porque si ustedes quieren diseñar un carro y quieren definir tornillo por tornillo, si digitalizan todas las dimensiones, el tornillo mide tanto por tanto por tanto, y ponen todo en digital, en binario, y eso binario en ASCII, y escriben libros digitales, y todo lo que usted quiera, definen el carro. O sea que no hay problema. A pesar de que el alfabeto es muy simple, lo que podemos escribir con ellos es infinitamente complejo. Ok. Entonces, los cromosomas, que son cadenas de ceros y unos, contienen suficiente información genética para construir o sintetizar un individuo. Esta imagen es importantísima. Tienen que entonces ustedes imaginarse que yo defino una cadena de 1 y 0, no importa lo que sea, y si es muy muy larga, yo puedo escribir un automóvil completo, ¿ok? Sin ningún problema. De hecho, todos esos archivos que guardan los diseñadores de automóviles son cadenas de ceros y unos, sin ningún problema. Bueno, pero aquí va a sonar algo importantísimo, ¿no? Que está bien que el individuo esté compuesto de una cadena de ceros y unos. El punto interesantísimo está en que esta información, desde el punto de vista de los algoritmos genéticos, puede eventualmente ser compartida con otros individuos y crear nuevas generaciones. ¿Ok? Entonces, desde aquí en adelante, los algoritmos genéticos se separan de todo lo que conocemos, porque nunca vamos a agarrar dos planos de un automóvil, mezclarlo y para sacar un automóvil nuevo. Eso en el otro mundo, en el mundo del diseño industrial no es posible, pero en el mundo de los algoritmos genéticos esa es una de las bases fundamentales. O sea que la información genética puede ser compartida entre individuos y crear nueva generación. Bueno, en la naturaleza ya dijimos cómo ocurre: gameto madre, que es un óvulo, gameto padre, que es un espermatozoide, se unen las dos cadenas medias y sale un nuevo individuo. Por favor, como ejercicio, léanse la parte biológica de este proceso y qué es lo que estamos tratando de copiar. Ok, entonces el punto 3, podemos hacer cadena y la cadena se comparte entre individuos. Punto 4, el sistema se inicia con una población P0 de individuos generados aleatoriamente. Interesantísimo, partimos de individuos puramente aleatorios, como lo leía la naturaleza en sus principios, en los principios de la vida. La cantidad de individuos está representada por M, para casos prácticos 50-100. Fíjense que trabajamos con poblaciones relativamente pequeñas, ¿no? De repente, cuando tengamos computadoras más grandes, hacemos poblaciones más grandes, pero podemos empezar con poblaciones pequeñas. Entonces existe una población inicial que puede estar entre 50 y 100 individuos. Existe parte quinta, existe un método finito o algoritmo que permite asignarle a cada individuo o cromosoma. Fíjense que interesante, ¿no? El individuo y el cromosoma son indiferenciables en un momento. Entonces a cualquiera de ellos le podemos asignar un valor positivo que se llama fitness.
Eso viene del inglés fit, que significa adaptarse, ajustarse, encajar. Ok, entonces el fitness va a ser algo como la capacidad de adaptarse. Y se llama también función de mérito del individuo. Fíjense que interesante, el término fitness se toma prestado del origen de las especies de Darwin. Darwin define lo que es fitness y de allí explica la selección natural y todo lo demás. Entonces, para que se convenzan que estamos metidos de frente en la genética, ¿no? En la evolución y Darwin y todo lo demás. Esas ahorita son nuestras guías. Ok, función de mérito. Ahora vamos con la parte 6, un proceso llamado cruce o crossover, mediante el cual dos individuos de la misma población, que vamos a llamar padre, comparten su información genética para crear un nuevo individuo que se llama hijo. Por los momentos, en estos modelos genéticos, en nuestro modelo genético no vamos a tener sexo. Eso no quiere decir que no sea divertido, ¿no? Pero los individuos son individuos sin importar todavía no tenemos el concepto de macho y hembra. Pero en modelos más complejos genéticos podemos definirlos sin ningún problema y nos vamos acercando cada vez más a la naturaleza. Entonces, en resumen, 6, podemos cruzar los individuos. 7, fíjense qué interesante ahora, para satisfacer principios darwinianos, y volvemos a Darwin, debemos lograr que los individuos de mayor fitness tengan mayor probabilidad de cruzarse y pasar su información genética a las nuevas generaciones. Claro, ese es entonces uno de los secretos de la piedra angular de los algoritmos genéticos. Fíjense qué interesante, los individuos con mayor fitness o capacidad para sobrevivir tienen mayor probabilidad de cruzarse y pasar su información genética. De cajón, ¿no? Eso, de allí arrancó Darwin diciendo, bueno, si una iguana sobrevive al salitre, tiene más capacidad para sobrevivir, y entonces deja más iguanitas que también sobreviven al salitre, y por eso pueden sobrevivir en la Galápagos, ¿ok? Bueno, punto 8. A medida que pasa el tiempo, por supuesto un tiempo simulado en computadora, los individuos de la población de inicio, que ya habíamos llamado P0, se cruzan entre ellos y producen nuevas generaciones según la siguiente esquema. Ok, entonces ya tenemos individuos, tenemos población, tenemos cruce y tenemos cromosomas. Ahora vamos a ver qué es eso de que ocurre el tiempo simulado. Bueno, hay varios modelos. El modelo básico de Holland dice que tenemos una guardería. ¿Qué es una guardería? Es una base de datos donde la vamos a llenar de hijos. ¿Ok? Y nosotros partimos de otra base de datos que son los padres. Entonces, en la base de datos padres comenzamos con una población aleatoria y en la base de datos guardería está vacía. El tamaño de ambos arreglos es idéntico, por ejemplo 50. Mediante un proceso que vamos a definir, que es el corazón de los algoritmos genéticos, que se llama selección, escogemos a dos individuos diferentes de la población que tenemos. La parte 3, con estos dos individuos los cruzamos. Vamos a ver cómo los cruzamos. Simplemente cortamos los cromosomas en pedacitos y los remezclamos. ¿Ok? Entonces, de estos dos individuos diferentes, escogemos dos individuos de la población aleatoria inicial. Los individuos se cruzan, comparten bit, generan un hijo único que lo depositamos en la guardería. ¿Ok? Entonces ahí está el mecanismo base. Escogemos dos individuos, cruzamos y guardamos en la guardería. Un tema importantísimo es que antes de guardar en la guardería, hacemos mutaciones. ¿Por qué mutaciones? Porque esa es una herramienta fundamental de la evolución que vamos a discutir más tarde, ¿no? Entonces, dos individuos se cruzan y generan un único, se guarda en la guardería. En el piso repetimos 1 y 3 hasta llenar la guardería. Una vez que se llena la guardería, llevamos su individuo a la población P0 más 1, vaciamos la guardería y repetimos el proceso 2. Entonces eso es lo que ocurre, nos van ocurriendo generaciones y generaciones de individuos que comparten sus bits, comparten sus genes, o sea, comparten pedazos de cromosoma. Ok, 9. Luego de avanzar varias generaciones, a generalmente 5.000, a 10.000 o 100.000, depende de la complejidad,
deben aparecer individuos de alto fitness y por ende con alta capacidad de resolver el problema. Claro, hay un respaldo matemático para esta afirmación y un respaldo muy fuerte hoy en día, ¿no?, de por qué ocurren las cosas. Punto 10. A medida que transcurre el tiempo evolutivo, ocurren mutaciones, que son cambios esporádicos y aleatorios en la formación genética. Las mutaciones son muy importantes, genéticamente hablando, y nos permiten escapar de mínimos locales y enfocan el problema desde nuevos ángulos. Eso lo dice todo, ¿no? Cuando nosotros mutamos un cromosoma al azar, se generan nuevos individuos. Y podemos mirar el problema de un ángulo completamente diferente. Y matemáticamente, no sé si se acuerdan de las redes neuronales, que eran propensas a caer en mínimos locales, pero entonces las mutaciones nos permiten escapar de los mínimos locales. Aquí dice finalmente, las mutaciones no útiles desaparecen, las mutaciones útiles prevalecen. Ese es uno de los principios básicos de Darwin. Si la data de mutación es muy alta, el sistema no alcanza a transmitir información útil. Y si es muy pequeña, la evolución se detiene. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de los modelos genéticos usamos una tasa de mutación del 10% en cada generación. ¿Qué quiere decir eso? Cada individuo, cada gen o bit de cada individuo, en este caso un gen y un bit van a ser equiparables, tiene posibilidad de un 10% de ser mutado. Bueno, vamos a darlo hasta aquí. Esta es la clase introductoria. Por favor, si tienen preguntas, escríbanme a mi correo y en la próxima clase continuamos. Hasta luego.